Muy buenas tardes. Antes de comenzar, les solicitamos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Ojalá guardarlos para los estudiantes. La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad del año 2017. Saludamos a quienes nos acompañan, académicos, estudiantes de la universidad y alumnos de los establecimientos educacionales Colegio Santa Marta de la Unión, Liceo Industrial de Valdivia y Colegio Alonso de Ercilla. Esta tarde contamos con la participación del doctor Francisco Correa, académico del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile. Francisco es licenciado en Ciencias Mención Física y doctor en Física de la Universidad de Santiago de Chile y ha desarrollado 2 postdoctorados, uno en el Centro de Estudios Científicos SEX en Valdivia y otro en la Universidad de Hannover en Alemania. Ha participado en diversos proyectos de investigación y actualmente es el investigador principal de un proyecto FOTDESIT regular, traducido a nuevos enfoques en sistemas integrables y simetrías cuánticas con aplicaciones a la física. Durante los últimos 5 años ha participado de 21 publicaciones científicas. Esta tarde nos presentará la charla Sinfonía Cósmica, Agujeros Negros y Melodías del Universo. Así que lo dejo con Francisco. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Súper. Bueno, para los que llegaron antes, lo que estaban escuchando de fondo eran sonidos directamente que vienen de nuestro universo. Y lo que quiero explicarles y contarles en esta charla un poco, a qué corresponden esos sonidos, qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses y años, que gracias a la nanotecnología los humanos hemos sido capaces de obtener nuevos resultados que hace un par de décadas atrás era imposible. Ha sido mucho y grande avance y quiero contarles qué es lo que está envuelto alrededor de todo eso. Y realmente con lo que les voy a contar voy a argumentar por qué nosotros tenemos como una nueva capacidad de escuchar, y en este caso los sonidos del universo y en particular lo que son los agujeros negros. Bueno, si uno busca sabe lo que es una sinfonía, sabe que es una composición musical creada para ser interpretada en orquesta. Realmente la orquesta tienen muchas personas, muchas veces las sinfonías se componen de 3 o 4 movimientos, y en este caso la analogía que uno hace con esta sinfonía cósmica es que uno tiene una música, unas señales que están siendo creadas por el universo, y también que uno la quiere interpretar por una orquesta. Bueno, en este caso sabemos que hay muchos científicos que les gusta la música, por ejemplo acá está Albert Einstein, Stephen Hawking una vez participó también en un concierto de Anatema. También encontré esta foto, pero obviamente es falsa porque no había guitarra eléctrica en ese tiempo, pero la idea es un poco ir en la dirección de cuáles son los artificios, de cuál es nuestra orquesta acá en la Tierra, quiénes son las personas que pueden interpretar esta música que viene del universo. Ahora, yo les podría preguntar a ustedes si me pueden nombrar algunos científicos que conozcan. ¿Físicos conocen? ¿Pueden decirme alguno? ¿Qué? No, sin música. ¿Pueden decirme alguno? ¿Los estudiantes? Galileo. ¿Quién más? Halley. ¿Quién más? Hooke. A ver, si digo una manzana, ¿alguien se acuerda de alguien? Newton. Bien. Muchos de los que dijeron, como Galileo y Isaac, están aquí. Y obviamente también podemos nombrar a Albert Einstein, o Stephen Hawking, incluso Halley, Hooke. Todos ellos tienen algo muy en común. ¿Ya? Ahora, uno puede encontrar distintas cosas. Por ejemplo, bueno, ellos aparecen en películas, por ejemplo en Star Trek. Han tenido apariciones, también hay hasta videojuegos de que se ve como están debatiendo Stephen Hawking con Albert Einstein, pero en el fondo ellos tienen algo más en común, y eso está relacionado dentro de la historia, cómo se ha manifestado esta historia, que es muy rica, es muy divertida, muy entretenida, todo lo que ha ocurrido en la historia, y está relacionado con la gravedad, los agujeros negros y las señales que envía nuestro universo. Ahora,
en realidad cuando digo una orquesta y una sinfonía es real en el sentido de que esto es algo que han participado muchas personas. Ahora uno nombra a un par de conocidos, pero en realidad detrás de muchas de estas personas no solamente hay mucho trabajo, sino también que hay muchas más personas que han estado trabajando al respecto. Y bueno, para darle como un spoiler, justo ayer, el 3 de octubre de este año, se anunciaron los premios Nobel de Física, que están muy relacionados con lo que voy a hablar hoy día. Entonces realmente es un momento ideal para contarles del agujero negro y qué es lo que ha significado. Pero primero voy a introducir un poco de qué es lo que referimos con gravedad, para definir la gravedad. Luego podemos entender un poco qué es el agujero negro y de ahí vamos a pasar a lo último, que serían la onda gravitacional. Entonces, existen muchas fuerzas fundamentales de la naturaleza, esta electricidad, magnetismo y alguna otra. La gravedad es una de ellas y bueno, nosotros a diario tenemos la experiencia de que nos enfrentamos con la gravedad cuando se caen las cosas al suelo. Sabemos que eso es por acción de una fuerza llamada la fuerza de la gravedad, existe una aceleración de gravedad, sabemos que las cosas tienen un peso y a la vez también ejerce al efecto más macroscópico, más grande, algún otro efecto de la gravedad, como por ejemplo que el hecho de que la Luna gire en torno a la Tierra, que la Tierra gira en torno al Sol, eso muchos de ustedes lo sabemos, pero también la gravedad es la que rige nuestro universo. Entonces realmente esta es una fuerza muy fundamental que tiene un rango excepcional y que afecta e involucra todo lo que vemos y también lo que no podemos ver. Y bueno, para introducir un poco también la gravedad es bueno entender un poco cuál fue un poco la historia y algunas de sus propiedades, porque con esto nos puede ayudar para entender qué es lo que es un agujero negro. Entonces vamos a considerar primero qué es lo que estuvo mirando Galileo Galilei y vamos a hacer una situación cotidiana. Por ejemplo, uno tiene un elefante, todos los días podemos ver un elefante y ahora como está el fútbol de moda, imaginemos que tenemos la Copa del Mundo y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué pasa si yo los dejo caer al mismo tiempo en el vacío? ¿Ok? En una caída libre. La pregunta es, ¿quién cae más rápido? Claro, muy bien, varios ya lo saben. Efectivamente, la aceleración de un cuerpo en caída libre no depende de su peso y por ende llegan al tiempo al mismo momento. La aceleración que sufren es exactamente la misma. Y eso, bueno, en el vacío, en la Tierra a veces no lo podemos ver de igual manera porque hay que considerar la resistencia con el aire. Obviamente si nosotros tiramos una hoja, la hoja haría esto, hace este movimiento por la resistencia con el aire. Entonces eso es una de las cosas que uno puede notar cuando habla del experimento de Galileo Galilei, que fue lo que estuvo haciendo en Italia hace muchísimos años. Pero los humanos, como seres curiosos y como nos interesa la ciencia, también quisieron ir un poquito más allá. Y por eso quisieron hacer un experimento bastante simple en la Luna. Entonces fueron a la Luna solo para tirar un martillo y una pluma y ver cuál cae más rápido. Se imagina un montón de millones de dólares solo para ver eso. Y aquí les voy a mostrar un poco de qué es lo que pasó en ese experimento. Aquí tiene un martillo, aquí tiene una pluma. Bueno, y ahí se van a poner a saltar de alegría. Bueno, no, en realidad no saltan de alegría, solamente con la acción de la gravedad que es distinta en la Luna. Por eso es que se mueven así, pero bueno, yo creo que estaban contentos igual, estaban contentos de que pudieron demostrar eso en la Luna. Y Galileo, claro, tenía razón. Bueno, mucho tiempo después, Isaac Newton, un personaje muy importante, no solamente en física, sino también en matemática. Él no solamente estudió muchos problemas, tanto de óptica, también de matemática, cálculo, hizo muchas contribuciones importantes, pero él estableció una ley que se llama la ley de gravitación de Newton,
Bueno, esto corresponde a la segunda ley de Newton, que igual dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, eso probablemente muchos ya lo sabemos, pero la ley de gravitación de Newton dice que la fuerza ejercida por dos masas que se atraen tiene esta misma forma. Esta es la masa de un objeto, esta es la masa del otro, esta es una constante, la constante de gravitación, y depende del inverso de la distancia que los separa. Y si uno hace un cálculo rápido, se simplifica, dice, bueno, parece que el movimiento de un cuerpo bajo la influencia de la gravedad no depende de su masa. Eso es lo que, claro, lo que se observa, por ejemplo, lo que observó Galileo. Entonces esto está bastante, sigue la intuición después de haber visto ese video clarísimo de qué es lo que se hizo en la Luna. Y con esta misma idea uno puede ver, bueno, uno puede calcular, por ejemplo, cuál es la velocidad necesaria para vencer la gravedad que tiene un cuerpo, como la Tierra, y simplemente usando fórmulas que uno aprende en el colegio, por ejemplo, está la energía cinética, está la energía potencial, puede hacer un cálculo, ver que la masa que la velocidad de escape de un objeto no depende de su masa, depende sí de la masa del objeto donde está sometido a esta fuerza gravitacional, y viene dada por esta forma. Y uno puede aquí simplemente reemplazar los números, reemplazar los valores, y puede calcular que, por ejemplo, para la Tierra la velocidad de escape son 11 km por segundo. Esto quiere decir, si queremos enviar algo a la Luna o al espacio, tiene que ser más rápido que esta velocidad, que son 40.000 km por hora, es bastante. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Luna, claro, es más chica, tiene menor masa, entonces la velocidad de escape es menor, es cerca a 9.000 km por hora. Entonces no se necesita la misma cantidad de cohetes, por ejemplo, que lo que se hace en la Tierra. Pero claro, también uno puede, por ejemplo, calcular qué es lo que pasa con Júpiter, y realmente la diferencia es muy grande, ya son cercanos a 200.000 km por hora. Entonces la masa, la velocidad de escape depende de la masa del objeto, no depende, la masa de donde está inmerso, perdón, no depende de la masa del objeto, y bien, eso se puede calcular, esto mucho incluso en el colegio a lo mejor lo calcularon alguna vez. Y bueno, sigue bastante la intuición de lo que uno sabe. Pero ¿qué pasa? Uno se puede preguntar, ¿qué pasa si la fuerza de gravedad se hace más y más grande? Pero por otro lado, sabemos que la velocidad de escape del movimiento de caída libre no dependen de la masa del objeto. Entonces hay algo como que está un poquito confuso. Fue Newton primero que se preguntó, bueno, ¿serán los cuerpos gravitacionales podrán no solamente actuar en objetos que tengan masa, pero también sobre la luz? Y se preguntó también si tal vez esta acción podía desviar los rayos. Él se lo preguntó, pero no tenía tanta certeza de qué es lo que podía ocurrir. Y bueno, Newton era un ser, entonces realmente él lo que se preguntaba realmente sabía por dónde iba la cosa. Hasta que llegó este personaje, imagino que todos lo conocemos, y empezó a discutir de otro punto de vista qué es lo que es la gravedad. Y esa es la concepción que realmente se puede entender, cuál es el mecanismo que funciona la gravedad. Cuando uno habla de las ecuaciones de Einstein, están relacionadas con las contribuciones que hizo Einstein para entender el concepto de gravedad y el espacio-tiempo. Para eso introdujo la relatividad general y dice, bueno, la fuerza de gravedad es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces aquí pasan dos cosas. Él dijo, bueno, son los cuerpos los que deforman el espacio, y la deformación del espacio al mismo tiempo es así la que se mueven los cuerpos. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo se puede entender ese mecanismo. Entonces básicamente, bueno, la ley de gravitación de Newton pensaba que uno tiene un objeto, y simplemente el objeto, cuando está cercano a otro, ejerce cierta fuerza de atracción. Pero lo que dijo Einstein fue levemente contrario. Fue que en la relatividad general, en realidad los cuerpos como que hacen una deformación del espacio-tiempo. Esto, en este caso, esta malla que aparece aquí representa el espacio, y la presencia de la energía, o la masa, pero es mejor hablar de energía, de la presencia de la Tierra hace que el espacio se curve. Y eso fue lo que empezó realmente a demostrar Einstein.
Y uno puede hacer un ejemplo como más casero de cómo entender este principio y pensar que, bueno, si el espacio-tiempo es una superficie curva, yo podría poner como un tipo de cama elástica y poner, por ejemplo, un peso sobre esta cama. Entonces, obviamente, se deforma, tal como aparecía en la imagen anterior. Ahora yo puedo decir algo más. Bueno, ¿qué pasa si yo tiro, por ejemplo, unas bolitas alrededor de esta cama? Y esto fue lo que uno puede observar. Si se fijan, las tiran y empieza a moverse. Si le tiran con un poquito de velocidad, inmediatamente empieza a hacer un tipo de oscilación, agarra velocidad. Bueno, aquí la va perdiendo por la fuerza de fricción, pero claramente se ve que con un poquito de velocidad inicial en alguna dirección empieza a girar en torno a ella. Eso es exactamente como una forma de cómo funciona nuestro sistema solar. ¿Sí? Incluso pueden ver que agarra bastante velocidad. Ahora, en este experimento se puede hacer algo más adicional, así que porfa pongan atención. La persona va a tirar dos bolitas, una más grande y otra más chica de la otra. ¿Ok? Bueno, aquí en este caso no le sale muy bien, así que lo voy a tomar de nuevo. Pero miren lo que pasa ahora. La tira y se pueden fijar, la más chiquitita, empieza justamente a girar en torno a la otra pelotita. La más chica empieza a girar. Y eso exactamente, pueden pensar por ejemplo que este es el Sol, la más grande es la Tierra y la más chiquitita es la Luna. Con este simple ejemplo uno puede ver cómo la deformación del espacio-tiempo hace, por ejemplo, que objetos giren en torno a otros dada una velocidad inicial. Obviamente uno puede hacer un ejemplo más divertido, por ejemplo, tirar muchas bolitas simultáneamente, ver qué es lo que ocurre. Este ya sería como un modelo tipo sistema solar. Y si se fijan rápidamente, aunque las tiró en distintas direcciones, las bolitas siguen girando en torno, dando una dirección preferencial. Eso es exactamente también como pasa en el sistema solar. Entonces, este tipo de experimento es un buen ejemplo para entender el concepto de curvatura del espacio-tiempo. Ahora, yo estaba hablando aquí solamente, esto es solamente un modelo tipo ejemplo, porque el espacio no es dosdimensional. En realidad nosotros vivimos en 4 dimensiones. Porque por ejemplo, si nosotros queremos juntarnos el día de mañana en algún lugar, uno tiene que especificar 3 coordenadas, pero por ejemplo también tienes que especificar cuándo. Yo no les puedo decir, ya, juntémonos mañana en Payaco, a tal altura. Pero ustedes me dirían, ya, ¿pero cuándo? Entonces, uno para ubicarse en nuestro mundo tiene que dar 4 coordenadas. Y efectivamente, este modelo que mostré antes de la cama elástica es solamente un ejemplo, porque en realidad la curvatura del espacio-tiempo es como una malla que está inmersa en las 3 dimensiones y es necesario tomar también en cuenta el tiempo. Bien, entonces lo que estamos viendo claramente en estos ejemplos es que objetos masivos como los planetas sienten la curvatura del espacio-tiempo. Pero antes pensamos también que los efectos de gravedad no dependían de la masa del objeto, ¿ok? Eso era lo que estaba un poco confuso. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa en relación de la curvatura del espacio-tiempo con un objeto que no tiene masa? ¿Alguien conoce un objeto que no tiene masa? ¿Alguien podría decirme si conoce alguno? El fotón. El fotón. El fotón es la luz, ¿ok? Vamos a hablar de la luz ahora. La luz es una onda electromagnética. Todos los colores que podemos ver son ondas electromagnéticas. Esto es típico no es la carátula de Pink Floyd, pero es lo que pasa, por ejemplo, cuando la descomposición de la luz blanca en un prisma se descompone en distintos colores. Son todas ondas, no tienen masa. La luz viaja a una velocidad, que es la velocidad de la luz, que es 300.000 km por segundo en el vacío. Y bueno, nadie puede moverse más rápido que la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, y no tiene masa. Eso se puede ver en el sentido, por ejemplo, si yo tiro una pelota contra alguien, esa pelota le pega y la persona se va a mover. Pero si yo pongo unas lámparas gigantes, como la de un estadio, todas apuntando a una misma persona, la persona no se va a mover, se va a encandilar, pero no se va a mover. Los fotones no empujan a la gente, ¿ok? Entonces no tiene masa.
hubieron dos personas interesantes también, porque fueron importantes. Por ejemplo, él fue un matemático importante, que también se preguntaron si no podía ser que las estrellas masivas podían impedir, por ejemplo, que la luz escape de una superficie. E incluso Laplace también se lo preguntó, pero él era más cauto y no estaba tan seguro, así que se retractó. Dijo, no voy a meter la pata, así que se retractó. Estaban pensando si objetos que no tienen masa podían estar afectados por la gravedad. Todavía no era claro, no era muy claro qué era la luz. Había bastante confusión, no era claro también cómo se movía, cuál era el ambiente de cómo se movía la luz. Entonces no estaba tan claro eso. Y la verdad, voy a contar un poco de que efectivamente cuando hay curvatura de la luz, la luz realmente se curva. Y los objetos que nosotros, por ejemplo, miramos en la Tierra, al pasar por algún objeto, al pasar por algún otro objeto, se curva, y las luces que vemos, las estrellas que vemos, no son exactamente las que están en la misma posición, sino que son una posición diferente, porque la curvatura del espacio-tiempo afecta a la luz. ¿Ya? Eso, en realidad, eso fue predicho por Einstein en 1913. Aquí está una copia de lo que él decía que iba a ocurrir si se miraba tal fenómeno. Él decía que se podía medir, gracias a su teoría de la relatividad general, si la luz se podía curvar. Y realmente, en un eclipse en África en 1919, eso se pudo demostrar, y se demostró de que la luz es afectada por la curvatura del espacio-tiempo. Y bueno, este caballero tenía razón y su teoría estaba funcionando muy bien. Esto, miren, hace mucho tiempo atrás. Ahora, podemos pensar en un experimento. Por otro lado, tenemos la velocidad de escape y, por ejemplo, que mantenemos la masa constante. Y aquí podemos pensar, bueno, pensemos en la Tierra. Esta es la velocidad de escape. Más o menos, si tiramos algo con una velocidad menor, se va a devolver. Pero ¿qué pasa si la misma masa de la Tierra la comprimimos aún más? Por ejemplo, en vez de 600.000 kilómetros a 65.000 kilómetros. ¿Ok? En este caso, dado simplemente por esta fórmula, a la distancia, al radio de la Tierra, como se hace más chico, la velocidad de escape aumenta y se hacen 100 kilómetros por segundo. Ahora, si uno hace lo mismo y por ejemplo, toda la masa de la Tierra, que es mucho, créanme que es mucho, la comprime simplemente a 8 milímetros, en este caso, un objeto que saldría casi a la velocidad de la luz, también se curvaría, o sea, se devolvería. Entonces, a medida que uno hace más chico este objeto, manteniendo la masa, la velocidad de escape aumenta. Esto quiere decir que la gravedad se ve afectada, ¿ok? Y efectivamente eso es más o menos cuando uno llega a la concepción de un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo, se puede definir en forma fácil, donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera en un caso así, si yo tirara, por ejemplo, un haz de luz desde un agujero negro, ese haz de luz no sería capaz de salir. Y realmente esto es bastante impresionante, porque significa que si uno envía luz, pasaría después de cierta región del espacio, no se podría devolver. Eso significa que un objeto no podría emitir luz, sería realmente un objeto realmente negro. Y eso conceptualmente no es muy fácil de entender, pero realmente uno tiene que investigar más de cuáles son las propiedades del agujero negro. ¿Cómo pueden entender un poco qué es lo que pasa con un agujero negro? Pueden pensar, por ejemplo, en un bote que escapa una corriente. Entonces, hay cierta región que se llama el horizonte de evento, se llama el horizonte de evento, donde a partir, si por ejemplo, si un bote está más allá de esa región, con la velocidad de la luz, en este caso, podría escapar. Y si está un poquito antes, ya no va a escapar. Ese sería lo que se conoce como el horizonte de evento. Y aquí, bueno, si no puede vencer la corriente, caería en otro lugar que se llama la singularidad, donde la singularidad de un agujero negro nadie sabe lo que hay. Y va a ser muy difícil probablemente saber lo que hay en la singularidad de un agujero negro. ¿Okay? Esto es, uno puede imaginarse, este es como un ejemplo.
Ahora, obviamente los agujeros negros son objetos bastante populares. Aquí pueden ver, por ejemplo, en un videojuego que aparece un tipo de agujero negro, ha aparecido en películas como Star Trek. Si ustedes alguna vez vieron Futurama, hay muchas alusiones a todo lo que es agujero negro. Aquí hay un juego que se llama Mega Man, donde después un tipo, Mega Man, tiene una arma que se llama la de agujero negro, pero realmente uno podría preguntarse si de verdad los agujeros negros existen, aparte de toda esta ciencia ficción y a que existe alrededor, y uno se podría preguntar cómo sería un agujero negro. Bueno, ya dije, la luz no puede escapar, entonces ¿cómo sería? Negro. Así. Así es como, por ejemplo, uno podría ver un agujero negro. Realmente la luz no puede escapar, la gravedad es tan grande que la luz no puede salir. Si no puede emitir luz, entonces no lo podemos ver, entonces esta región se vería negra. Ese es cómo se podría ver un agujero negro. Ahora, ¿alguien ha visto una película hace poco donde aparece un agujero negro? Sí, Interestelar, exactamente. Para allá vamos. Porque claro, estas películas son súper conocidas porque claro, aparecen el concepto claramente del agujero negro. Los que no vieron esta película, les recomiendo porque es muy buena. No, el final no me gustó, pero me refiero a que los efectos son súper buenos, los conceptos que se explican realmente están basados en fundamentos teóricos de verdad. De hecho, todos los efectos especiales que se hicieron de la película estuvo supervisado por científicos. Ellos publicaron un artículo, bueno, y también un libro acerca de los efectos que se usaron en Interstellar. Por si acaso está una página que en física y también en matemática se usa para subir las contribuciones científicas. Entonces muchos de nosotros ponemos nuestras contribuciones en esta página. Y en particular, si se pueden fijar aquí, hay un autor que estuvo a cargo de la película, o sea, que estuvo a cargo del efecto de la película, que se llama Kip Thorne, que voy a hablar un poquito después, porque él fue uno de los que ganó este año el premio Nobel de Física. ¿Okay? Bueno, si vieron la película, el agujero negro que se llama Gargantúa, ellos explican cómo se obtuvieron los efectos especiales. Están relacionados, aparece un disco que se curva, se llama disco de acreción. Muchas de las cosas que aparecen en la película tienen fundamento realmente en física. Entonces realmente ellos explican cómo hicieron los efectos y por eso recomiendo bastante esta película. Ahora, independiente en algo de esta historia, hay que mencionar a esta persona porque primero Einstein descubrió y llegó a las ecuaciones de la relatividad general, pero aún las soluciones de tipo agujero negro no se habían descubierto. Y Churchill, cuando estaba en medio de la guerra, realmente estaba en medio de la guerra, le envió a Einstein la primera solución que había encontrado de las ecuaciones de Einstein, que era algo que tenía algo raro, una singularidad, un tipo de solución extraña, todavía no se conocía como agujero negro. Y la verdad que Einstein dijo, sí, bueno, no sabía que se podía resolver tan fácil, pero para él la solución a sus ecuaciones que presentó Churchill es simplemente una curiosidad matemática, así que de hecho no le tomó mucha atención. La verdad es que con el tiempo no me puedo extender mucho para entender los detalles de cómo siguió la historia, pero hubo personas después que quisieron darle un nombre a estas soluciones de agujero negro, se dieron cuenta que estas soluciones correspondían a elementos donde la luz no podía escapar y por eso lo llamaron agujero negro. Y después la gente empezó a decirse, bueno, ok, si estas soluciones aparecen en las ecuaciones de Einstein, ¿será verdad? ¿Podrán existir? ¿Podremos comprobar su existencia? Y la gente empezó a indagar de cómo se podía entender lo que es un agujero negro. La verdad es que ahora ya hay una idea más o menos clara de cómo se puede formar un agujero negro. Esto sería por un proceso que se llama colapso gravitacional, que sería como ejemplo la muerte de una estrella. Cuando uno tiene una estrella muy masiva,
después cuando va agotando su combustible, como que la estrella entre comillas se va muriendo, se puede transformar en una supergigante roja, después se va a transformar en una supernova, y dependiendo de ciertas condiciones que ocurran, dependiendo de la masa que tenga, se puede transformar, por ejemplo, en una estrella de neutrones o en un agujero negro, ¿ya? Todo este proceso lleva mucho tiempo, o sea, son millones de años, entonces no es que uno pueda decir, oh, voy a testear si hay un agujero negro, eso no se puede hacer, pero uno puede observar y escuchar el universo. Bien, en esto también quiero mencionar a Chandrasekhar, otro físico importante, que él estudió los procesos que llevan a los distintos tipos de colapsos gravitacionales. Estudió, por ejemplo, cómo un tipo de cuerpos que se llaman enanas blancas podrían ser estables y demostró las condiciones. Este símbolo M y este círculo de circunferencia con un puntito adentro se denota la masa del Sol. Y él estuvo también, sus estudios apoyaron y sirvieron para entender cuáles serían las condiciones que se producen en un agujero negro, donde, por ejemplo, una estrella tendría que tener alrededor de 3 veces la masa del Sol. Eso quiere decir que nuestro Sol muy probablemente, cuando se esté muriendo muchos millones de años más adelante, no se va a transformar en un agujero negro. Pero esta persona también fue importante para entender cómo se podía formar un agujero negro. Ahora, esto, por ejemplo, es lo que pasa en un agujero negro. Acá en el Sol deforma el espacio de cierta manera, una estrella de neutrones mucho más masiva, mucho más pesada, deforma el espacio mucho más que el Sol, pero el agujero negro es llevar esa deformación hasta el extremo, donde aquí, en el origen, en el centro del agujero negro hay una cosa que se llama, hay un punto que se llama, lo que decía antes, singularidad, está el horizonte de eventos, y aquí se genera totalmente una distorsión gravitacional del espacio-tiempo. Entonces, si se acuerdan, si vieron también la película Interstellar, se pueden recordar de que pasaban muchos años, la persona cuando estaban ahí, había todo eso. Todo eso es por la presencia de la gravedad, y también eso está de acuerdo a la teoría relativa general y tanto especial de Einstein, que también demostró que ese tipo de cosas, la definición de tiempo-espacio no es bastante clara cuando se trata de gravedad muy grande. Bueno, uno puede preguntarse entonces si existen los agujeros negros, si demoran tanto en crearse, podemos ver uno, y cómo es posible observarlos si no emiten luz. Aquí tenemos otra persona importante en la contribución de la historia de los agujeros negros, donde si bien los agujeros son bastante negros y no se pueden ver, sorpresivamente hay algo que se puede medir o se podría ver de los agujeros negros, y que también sería su radiación. Y esto está muy relacionado con la mecánica cuántica, que también es una rama muy bonita de la física, pero no tengo tiempo para explicar todo lo que es la mecánica cuántica, pero les puedo decir rápidamente de que clásicamente uno pensaba, clásicamente me refiero sí a la mecánica cuántica, por si acaso la mecánica cuántica rige el mundo microscópico, ¿ok? Las leyes del mundo microscópico no son las leyes mismas que del mundo macroscópico, que es el mundo donde vivimos. Y clásicamente, cuando uno piensa en la mecánica cuántica, decía, bueno, nada puede salir del agujero negro. Pero cuánticamente hay ciertos procesos cuánticos que permiten al agujero negro emitir radiación, tener temperatura y evaporarse. Estas cosas que estuvo estudiando Hawking también dieron indicios a qué significa la singularidad y ayudaron a entender de que a lo mejor el Big Bang y el agujero negro se pueden relacionar de alguna manera. Porque en esta región del espacio-tiempo pasan muchas cosas muy particulares, que podría ser exactamente de la misma naturaleza las cosas que pasaron en el inicio de los tiempos de que habla el Big Bang. Entonces realmente está todo muy relacionado, y por eso también que los agujeros negros son tan importantes para entender el inicio de nuestro universo. Bueno, una forma de mirar los agujeros negros es que cuando un objeto va a caer en el agujero negro, por ejemplo, algo puede explotar, se puede romper, por decirlo así, y va a salir como un tipo de estela que va a demostrar como el polvo que cae y que sale explotando, acercándose a la gravedad. Pero también hay otras formas. Uno puede, por ejemplo, mirar en el centro de nuestra galaxia y mirar qué pasaba cuando pasaba el tiempo y cómo se movían las estrellas. Y observar lo siguiente, miren. Esto es por muchos años tomando datos. Aquí hay un zoom y ven que, bien, hay unas estrellas que están girando algo, están girando en torno a algo,
pero algo que no se ve. O sea, están mirando estrellas, pero no están mirando que hay algo más. Entonces, por eso se puede entender que aquí hay un agujero, aquí hay un agujero negro. ¿Ok? Eso realmente fue un indicio muy importante e interesante para que uno lo acercaba a la demostración de qué podía ser un agujero negro. Bueno, uno no sabe con claridad exactamente qué es lo que está ahí, pero bueno, yo dudo que sea una nave espacial transparente y nadie la pueda ver. O sea, lo más probable es que sea un agujero negro. Pero bueno, ¿existe más evidencia sobre los agujeros negros? Es una pregunta que uno puede hacer, y la verdad que sí, y ahí es donde entran en juego las ondas gravitacionales, que ahora con las ondas gravitacionales realmente va a cambiar mucho la forma de ver la física, de ver la astronomía. Se marca realmente una nueva era, y por eso es súper importante este acontecimiento. Esto fue el 11 de febrero de 2016, los investigadores del LIGO, que se llama Interferómetro de Láser de Ondas Gravitacionales Observatorio, dijeron, bueno, señores y señores, hemos detectado las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales vienen predictas de las ecuaciones de Einstein. Einstein tenía razón. Einstein, con su teoría de la relatividad general, predijo que existían este tipo de ondas gravitacionales, y ahora voy a hablar un poquito más acerca de las ondas gravitacionales, que en realidad son perturbaciones de espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y son producidas por masas que aceleran. Pero el problema de las ondas gravitacionales es que son muy difíciles de detectar. Y el avance de la tecnología hizo posible la observación, el hallazgo de estas ondas. Y realmente acá hay un esfuerzo muy grande, no solamente mental, sino también de trabajo acerca de todo lo que se tuvo que hacer para poder medir las ondas gravitacionales. Y en este video les voy a mostrar más o menos cómo se generan las ondas gravitacionales, cómo se generaron las ondas que se pudieron medir. Estos son, por ejemplo, dos agujeros negros, voy a explicar por qué, que están rotando, están girando entre ellos, se van acercando. Cada vez que se van acercando aceleran, y cuando aceleran se juntan y generan como una perturbación, tal como uno tira, por ejemplo, una piedrita al agua y genera una olita. De la misma forma, la aceleración de dos agujeros negros, y cuando se juntan genera una perturbación en el espacio-tiempo que viaja a lo largo del universo y después llega a la Tierra y hace esto. Ahora, esto está muy exagerado, pero efectivamente lo que está haciendo las ondas gravitacionales es como estirar y modificar la curvatura, no solamente la curvatura, sino el mismo espacio de la Tierra. Y bueno, después los tipos pusieron unos láseres que estaban fijos en un aparato que se llama interferómetro, y ellos pudieron medir cómo se deformaba el espacio cuando pasaba algo. Ahora, esto, como lo cuento, parece un poco fácil, pero realmente piensen que era muy difícil calibrar estos objetos. Por ejemplo, si pasaba un camión, eso emite un ruido, ese ruido ellos lo tenían que despreciar. Era realmente un trabajo muy importante, pero eso es más o menos lo que estuvieron haciendo con las ondas gravitacionales. La señal este es el nombre de la señal que se envió, que se midió el 15 de septiembre. Esta señal corresponde a hace 1.300 millones de años. Hace 1.300 millones de años atrás, dos agujeros negros se juntaron. Esta era la masa de un agujero negro, 36 veces la masa del Sol, más otros 29 veces la masa del Sol. Se juntaron y transformaron en un agujero negro de 62 masas del Sol, y estas tres masas del Sol que quedaron fueron las que viajaron como por una perturbación en el espacio-tiempo, y fueron las que se midieron. Realmente habían dos laboratorios en Estados Unidos que después, con esta diferencia de segundos, captaron la señal. Esta señal fue captada, y realmente lo que se midió fue un cambio en un desplazamiento pero tan chico, es de este orden, en metros. Realmente, bueno, es del orden como mucho más chico que un protón se pudo medir realmente cuánto era la perturbación que hizo los dos agujeros negros. Realmente una cantidad muy chica que hace muchos años era imposible de medir este simple cambio del movimiento de los láseres. Para esto usaron
bueno, un laboratorio muy grande para crear estos interferómetros, para que la luz viajara de la siguiente forma. Entonces uno tiene un láser que tiene que venir y devolverse, aquí también, pero uno, así es como, usando este tipo de aparato en interferómetro fue como se pudo medir la velocidad de la luz. Y usando este aparato pudieron medir que había un cierto desfase entre las señales de los láseres. Este desfase correspondía justamente al hecho de que la Tierra como que se estuviese estirando, ¿no?, mediante la onda gravitacional. Esto lo pudieron medir debido a las razones teóricas que podían encontrar. Pudieron determinar a qué correspondía. Eso gracias a todos los avances de la física y la tecnología. Pudieron reconstruir y entender a qué correspondían. Estas son las señales que se midieron, y esto fue lo que se midió. Pudieron medir que eran dos agujeros negros que estaban rotando entre sí hasta que en un momento se juntaron. Esta es la parte, por ejemplo, cuando van rotando entre sí, cuando se están acercando, y cuando se acercan y se forma uno, se genera esto. Y ahí se genera la onda gravitacional hace millones de años antes. Y eso, bueno, lo podemos escuchar. Y estas son las señales. Este es uno de los interferómetros, un observatorio que estaba en Hanford y otro en Livingston. Y así se escucha. Fue la llegada de esta señal y todo el proceso de reconstrucción y toda la física detrás de esto que pudo determinar la existencia de esta onda gravitacional. Esto fue, bueno, hace un par de años. Hasta ahora ya se han detectado nuevas ondas gravitacionales, ya van 4. De hecho, la semana pasada se publicó un nuevo paper, un nuevo trabajo de investigación donde se encontró una nueva. Y bueno, hasta el momento no había mencionado ninguna mujer, pero tenemos a una argentina que en este momento es como la vocera del LIGO, que se llama Gabriela González, y que, por ejemplo, esta fue la segunda señal de que se midió de ondas gravitacionales. Esta fue la de septiembre, la primera, y esta otra es la de diciembre, que es mucho más larga, mucho más interesante. Y esto, debido a que bueno, ahí le suben un poco, le cambian la frecuencia para que se escuche mejor, por decirlo así. Ahora, esto es solamente el inicio de una nueva era. Con el tiempo ustedes van a estar escuchando, todos vamos a estar escuchando más y más noticias acerca de las ondas gravitacionales, porque se van a estar midiendo mucho más. Y bueno, aquí llegamos a lo que pasó ahora. Gracias a la onda gravitacional, ese hallazgo, se otorgó el Premio Nobel de Física en 2017 a Rainer Weiss, Kip Thorne, a Barry Barish. Y bueno, por su decisiva contribución a la construcción del detector LIGO y por la observación de la onda gravitacional. Ahora, de cierta manera los premios Nobel si bien son justos en el sentido de que son las personas que están detrás, realmente en este caso Rainer Weiss fue bastante enfático en mencionar de que haber obtenido este premio fue realmente maravilloso, pero él realmente atribuye a su trabajo como un reconocimiento a 1000 personas, más o menos en un número aproximado, quienes contribuyeron a este esfuerzo. Fue un trabajo de más de 40 años. Realmente ellos estuvieron hace mucho tiempo intentando medir las ondas gravitacionales, no podían porque no existía la tecnología suficiente, tenían problemas. Realmente estas personas pasaron la vida trabajando para poder detectar esto, entonces realmente merecen el Nobel, pero realmente son muchas personas más que merecen el Nobel. O sea, merecerían el Nobel en el sentido de que hubo mucha gente trabajando. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Realmente queda mucho por hacer y aprender al respecto. Hay un montón de cosas todavía que son preguntas muy abiertas en física. Esto de las ondas gravitacionales, esta nueva forma de ver y escuchar el universo, todo está comenzando, pero aún queda mucha intrigante. Una de las cosas que les puedo mencionar rápidamente, que les mencioné acerca de la mecánica cuántica, que es la forma de cómo se rige el mundo microscópico. Eso aún todavía no se puede juntar bien en forma teórica con la gravedad, eso todavía no se puede explicar. Ese problema de unificación de la fuerza, eso todavía está
en desarrollo, estamos bastante lejos de entender lo que pasa. Hay muchas cosas en el universo que no se entienden, tanto la materia oscura, la energía oscura, hay muchas cosas que todavía no están muy claras y realmente queda mucho por investigar en estos aspectos de la física. Bueno, para ustedes, ¿cómo les puedo decir, para los más jóvenes, de cómo pueden aprender más? Realmente, no solamente, bueno, si estudiando obviamente se puede entender la física, pero si también hay un montón de recursos en la red, como en YouTube pueden encontrar canales que explican estos fenómenos, son bastante interesantes, lo explican súper bien. Hay uno que se llama Minuto de la Física que explica fenómenos súper simples en muy poco tiempo, con dibujos, es súper bueno. También está Wikipedia, que es una fuente infinita de información que hace muchos años. Yo cuando era chico solamente tenía un libro, y con ese libro estaba ahí, tenía el Cosmos de Carl Sagan y con eso estaba tratando de entender algunas cosas. Pero ahora con Wikipedia realmente uno tiene una fuente de información muy grande, así que yo lo animo y lo insto a que lean harto sobre física. Y para terminar, siempre me gusta mencionar la historia de otro premio Nobel de Física del 2010, que fue Gain y Novoselov. Que ellos fueron los que le dieron el premio Nobel por el grafeno. No sé si han escuchado hablar del grafeno. Es un material que también cada vez se va a hacer más interesante y más importante. Y ellos en su charla, uno de ellos en su charla para cuando ganó el premio Nobel, realmente refirió mucho de lo que se refiere al trabajo científico, porque ellos, cuando estaban viendo su laboratorio, pasaron muchos meses trabajando muy duro, trabajando 14 horas diarias, sin pausas de fin de semana. Y eso quiere decir que muchas veces uno tiene este contraste de que uno piensa que Einstein y Hawking son simplemente genios. Eso no es tan así, realmente no es que uno necesita tanta genialidad, sino que para ser físico y también para hacer ciencia, uno que lo que más necesita es trabajo, esfuerzo y dedicación. Y eso es súper importante que ustedes, los más jóvenes, lo tengan claro. Y eso es lo que reflejan las palabras de este Premio Nobel de Física. Y bueno, eso es un poco lo que le quería contar, así que por favor háganme preguntas ahora. Así que muchas gracias. Tiempo para preguntas. Pregúnteme cualquier cosa nomás. Si no sé, diré que no sé, pero... Oye, ¿puedo yo? Sí, claro, todo puede. Oye, ya, pues tú mostraste una onda que se propaga con el plano, ¿no? Pero en realidad el espacio está deformado. Entonces tienes todos los efectos de onda, ¿no? Se reflejan, se pueden difractar o así, no sé, pensando como... Sí, o sea, se entiende, está haciendo la difracción. Refractan. O sea, ya formalmente no lo sé, pero pensemos ahora un poquito. Claro, la difracción ocurre cuando pasa por como por una rendija. Sí, con tamaños comparables. Claro. Porque aquí la longitud de onda son largas, ¿no? Claro, ahí... No sé si hay un análogo, la verdad no sé si hay un análogo de una red de difracción en el universo puede ser que no sea claro que existe un tipo de red de difracción que produzca esta difracción, pero me da la impresión de que tiene que ocurrir muchos procesos de entremedio, pero que finalmente estas como que son bastante... O sea, se propagan mucho, se propagan 1.3 billones de años, es bastante, entonces... me imagino que deben tener efectos, pero no sé si... no lo sé, no lo sé, pero no creo que sea simplemente así como difractar una onda gravitacional, porque no veo un análogo en cuanto a la composición de energía que podría tener para hacer un análogo con la red de difracción. ¿No? Ese análogo no lo veo. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿El colegio Alonso de Ercilla? ¿Liceo técnico? ¿Sí? ¿Quién trae preguntas? ¿Tienes preguntas?
Puedes preguntarme de otra cosa también, no necesariamente esta charla. Abriendo la posibilidad. ¿Hay algún agujero negro cercano a la Tierra? Y bueno, tenemos uno en el centro, probablemente el que mostré uno estaba en el centro de la galaxia, ese más o menos uno que está más o menos cerca. Pero eso es lo que... Pero no está tan cerca, la verdad. O sea, el centro de la galaxia es bastante... Viajar en términos celestiales, en términos es súper difícil, así que es muy difícil que alguna vez lleguemos a estar cerca de un agujero negro. Que hace unos meses salieron un video que se mostraba un agujero negro que estaba saliendo material de él. ¿Eso es muy común? Porque por lo que yo tengo entendido, los agujeros negros lo que hacen es absorber y no liberar algo de material. Claro, a ver, lo que probablemente viste fue como un tipo de jet, que fue una de las fotitos que mostré, que es, digamos, cuando algo se va a acercar al agujero negro, se va a comprimir hasta explotar y se ve como que algo va a salir, se ve como algo expulsado que puede ser eso. Ahora, hay otras cosas que se han estado mirando últimamente y tenía que ver un poco con la radiación de Hawking. Es que voy a contar un poquito de historia aprovechando. En un momento en la física clásica se creía que los físicos creían que toda la física ya estaba entendida. Y decían, bueno, parece que nos saben dar la mano, parece que ya está todo claro, pero hay un pequeño problemita que los cálculos como que no calzaban bien, que ese era el problema de radiación de cuerpo negro. Lo que quiere decir eso es que decía, bueno, un cuerpo negro, como es negro, si no puede emitir luz y no puede emitir absolutamente nada. Y esa pequeña confusión en el experimento, pequeña confusión en no entender ese concepto, abrió el paso a que entendieran la mecánica cuántica y entendieron que los objetos negros sí pueden emitir algo, y es radiación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el mejor ejemplo de un cuerpo negro? Un agujero negro. Entonces, lo que una de las contribuciones que hizo Hawking fue decir que, usando cosas de la mecánica cuántica, hay un concepto que a veces se crean y se destruyen, se crean y se destruyen y aniquilan partículas, y que de repente una podría entrar a un agujero negro y la otra podría salir. Esa podría emitir algo de un agujero negro que se llama radiación. Y eso se podría, en principio, medir. Eso todavía no se ha observado. Está en discusión, hay varias cosas últimamente que se han investigado eso. Y eso también ha estado de moda los últimos meses porque se está investigando se ha estado investigando, porque no es fácil medir, no es fácil acercarse a un agujero negro, pero se está intentando entender si efectivamente los agujeros negros emiten radiación, y eso también ha estado en boga en los últimos tiempos, pero aún eso está ahí para las futuras generaciones. Hola, mira, yo tengo una consulta acerca de una investigación que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, acerca de que los agujeros negros sí se pueden tener digamos, un inverso temporal, que sería el agujero blanco. Si pudiera quizás explicar un poquito acerca de esa, digamos, conversión del agujero negro en agujero blanco, acerca de la exclusión de quizás algún elemento. Claro, la verdad es que las soluciones de las ecuaciones de Einstein permiten distintos tipos de soluciones, ¿ya? Gracias a las ecuaciones de Einstein uno puede encontrar que existen agujeros negros, uno puede demostrar la ley de gravitación de Newton en cierto límite,
Y por ejemplo también puede encontrar una cosa que no hablé ahora, que son agujeros de gusano. Se puede encontrar algún otro, dada cambiando unas cosas, otros objetos que se llaman solitones. Entonces realmente hay distintos objetos que se pueden encontrar que aparecen de las soluciones de Einstein. Y por ejemplo, agujeros de gusano realmente son los que muchas veces aparecen en las películas. No sé si alguna vez han visto películas que los tipos viajan de un universo, de una parte del universo al otro mediante un agujero de gusano, porque conecta dos partes del universo. Pero muchas de las otras soluciones violan ciertas condiciones de energía, ¿ya? Hasta el momento, como la que ha sido más aceptada, es la de tipo agujero negro, porque no se violan muchas condiciones de energía. Y las otras soluciones están un poquito aún bajo investigación, aunque probablemente, no sé, como entiendo, los agujeros de gusano, por ejemplo, no podrían existir. Ahora sobre los agujeros de blancos no sé exactamente cuál es ese trabajo, pero como yo entiendo, todavía está en la categoría de estos objetos que no es bastante claro si existen o no existen, y eso está como un poquito en veremos, así. Pero por lo menos hasta ahora estamos felices de que por lo menos los agujeros negros, que antes, hace un tiempo ya era difícil, porque hace 20 años o 30 años decir que era un agujero negro, algunos todavía decían, eso puede no existir, pero ya tenemos varias evidencias de que sí existen. Entonces eso es lo que podría decir. Tengo dos preguntas. Adelante. Una es si estas ondas son como el sonido que mueven el aire, que mueven el espacio-tiempo, o son como la luz que viene y te pega un fotón. Claro, eso también es importante hacer la diferencia. Entonces, si fijaron, él dijo un fotón que pega un fotón. Yo antes dije la luz dije la luz como que no pega, no avanza. Pero efectivamente, de hecho, Einstein ganó el Nobel por el efecto fotoeléctrico. ¿Qué dice el efecto fotoeléctrico? Dice que la luz está formada por fotones, que son cuantos, y esos cuantos pueden hacer que los electrones se muevan. Esa es la forma, básicamente, como funcionan los paneles solares. Porque llega luz y hace que los electrones se muevan. Si los electrones se mueven, eso significa corriente eléctrica, ¡pum!, electricidad. ¿Ya? Eso poniendo un poco en contexto la pregunta de Eugenio. Lo que hace la onda gravitacional es realmente, tal como aparecía en esa imagen exagerada, es estirar el espacio-tiempo. Está estirando y moviendo nuestro espacio-tiempo, pero es tan pequeño que nosotros no lo sentimos, nosotros no nos estiramos, nada, no, pero eso es lo que está haciendo, está moviendo el todo como esta malla gigante que es el espacio-tiempo. Eso es lo que está haciendo, no es simplemente como lo que sería un fotón que le pega a un electrón, y eso, así que Es más como el sonido. Sería más como hay una cosa que se llama fonón, no sé si lo has escuchado. Ya. El fonón es cómo se mueven las ondas en los materiales. Entonces es como digamos así, como por ejemplo en un temblor se van a mover así dentro de un material. Los fonones son cómo se mueven ciertos modos de vibración de las moléculas, cómo se mueven alrededor en un material. Eso sería más análogo, porque a los físicos nos gusta poner fotón, electrón, muón, muchas cosas nos gusta poner como si fuesen partículas. Eso sería más análogo, haciendo una analogía, que pienso yo, se me ocurre eso. Fonón. Y lo otro era cuando se echaron a andar el CERN, el asunto de los agujeros negros chiquititos. Sí. Que se iban a comer la Tierra. Bueno, ya. Sí, no, claramente era una exageración. Pero claro, lo que pasa es que no ahondé mucho en eso para hablar de otras cosas, pero los agujeros negros son muy importantes porque podrían indicar cómo se originó el universo, ya que explota las propiedades de qué pasa en un espacio chico cuando hay mucha energía y mucha gravedad. En el CERN pensaban que el acelerador mueve partículas muy cercanas a la velocidad de la luz. La idea es que se produzcan nuevas partículas que colisionen a muy alta energía y en un espacio muy cortos de tiempo. Y uno que otro científico que, digamos, de alguna dudosa reputación, dijo que eso podía hacer que podía crear no sé cómo lo habrá llamado, pero algo en el espacio-tiempo, de que va a crear en un espacio pequeño un agujero negro y que eso se va, pero eso
Bueno, los humanos para ciertas cosas no somos tan inteligentes, pero no creo que se hayan querido gastar tanto dinero para destruir nuestra Tierra. Bueno, a veces lo hacemos igual, sí, por eso digo que no somos tan inteligentes, pero todo ese dinero para que la primera creen un agujero negro, sí, pero eso no iba a ocurrir. Así que fue solamente... Hola, Hola. Gracias por la presentación. De nada. Para las personas que no somos físicos fue bastante claro. Y tú dijiste, y bueno, lo que he visto también en documentales y cosas así, es que no se sabe lo que pasa cuando entra algo en un agujero negro. No. Pero me imagino que hay algunas personas que han dado algunas ideas y me gustaría saber si tú conoces algunas ideas y cuál es la que más te gusta a ti de lo que pasa cuando algo entra ahí. Porque Bueno, sí. ¿Eso era? Sí, eso. Ya. Aquí, bueno, la verdad no hay qué es lo que me gusta más o menos, eso es lo que te iba a decir, es más o menos lo que se sabe. Ahora, es muy difícil o sea, falta bastante para entender qué es lo que ocurre en un agujero negro adentro. Realmente es todo un mundo y un tema, qué es lo que ocurre, qué pasa en la singularidad. Es un tema que está actualmente en investigación y probablemente va a seguir mucho tiempo más. Sin embargo, sabemos cómo afecta la gravedad, que el agujero negro tiene mucha gravedad. Y eso, por ejemplo, hace el hecho que haya mucha gravedad deforma el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es uno. Entonces lo que pasa, por ejemplo, que dos observadores, uno que está, por ejemplo, acercándose a un agujero negro y otro que está afuera, van a observar los tiempos de manera distinta. Y eso fue lo que, por ejemplo, pasó en la película. ¿Viste Interestelar? ¿Esa película? Bueno, ahí en esa película, ¿qué? En esa película, cuando se van acercando a un agujero negro, la gravedad es tan grande que, por ejemplo, la percepción del tiempo es distinta. Y eso se sabe, por ejemplo, o sea, dado que uno sabe que la gravedad deforma el espacio-tiempo y esa deformación es tan grande que ni siquiera la luz escapa, algo de esa naturaleza ocurriría, la percepción del tiempo y el espacio cambia completamente, uno se estiraría. Por eso cuando ponen una foto, no sé si han visto típicas fotos que se ve como que alguien se estira en un agujero negro, porque pasaría algo en esa dirección. Ahora, ¿qué realmente es lo que ocurre? Bueno, o sea, uno yo creo que se aniquilaría de inmediatamente, pero no podría saber cuándo, porque no podría enviar una señal de ayuda, porque si está cayendo el agujero negro, el tiempo pasaría distinto. Entonces, realmente, pero realmente no lo sé, no se sabe bien qué pasaría. Yo no me atrevo mucho a decir, más que creer en alguna idea, prefiero... Lo que se sabe hasta el momento es muy poco, se investiga, se revisa de forma cierta, porque hay personas que también tienen idea de todo eso, pero más o menos yo como entiendo, pienso de que sería muy difícil hasta el momento poder obtener la información de qué es lo que está pasando, porque sería muy difícil también cómo enviar comunicación, porque si solamente, imagina también de que si imagínate que uno quisiera, por ejemplo, tirar una nave espacial de Tesla a un agujero negro. Ya dije antes que el agujero negro solamente puede escapar radiación, no puede escapar ni luz ni nada. Entonces, ¿cómo enviaría la información? Realmente ahí empieza todo un problema bastante grande de interpretaciones, y que, como yo entiendo lo que se sabe en agujeros negros, eso está bastante lejos de entenderse todavía. Así que lamentablemente no puedo responder, pero no sé si habrá muchas personas en la Tierra que podrán responder esa pregunta, en el sentido de... porque no se sabe realmente, no se sabe qué es lo que podría pasar. Hay gente, es que se dicen muchas cosas, pero hay gente también dicho que uno podría ya, por como ejemplo en esa película, pasar como a otra dimensión, y esas cosas así, pero eso, bueno, son ideas también, que a veces son ideas que no necesariamente están mal, son ideas que a lo mejor pueden terminar resultando, pero bueno, son ideas que basta confirmarlas con la observación, y hasta el momento hay varias cosas que se pueden observar, entonces uno como que se enfoca más en eso, pero no sé qué podría pasar, la verdad. Hola. Bueno, como modelo teórico, suponemos que la masa un objeto muy denso, con mucha masa en un punto del espacio, de tal forma que el espacio se genera una curvatura gigante,
podríamos decir teóricamente infinita, ya que una masa podría ser muy grande. Ahora imaginemos que una partícula entra y es acelerada a una velocidad y tiene una distancia lo suficiente para llegar a una velocidad cercana a la luz. Imaginemos que se sigue acelerando. ¿Qué pasa cuando esa partícula, que no es un fotón, llega a la velocidad de la luz? Ya que se supone que la velocidad de la luz es absoluta, no puede ir a la velocidad de la luz o más, Sí. excepto la luz. Sí, pero déjame ver si entendí la pregunta. Tenemos un objeto muy masivo cerca, digamos, un agujero negro, ¿puede ser? Sí, un agujero negro. Ya. ¿Y viene luz? No, una partícula. Y por efecto de gravedad, el agujero negro va a acelerar la partícula. Imaginemos que el agujero negro la acelera al punto que llega a una velocidad muy elevada, cercana o superior a la velocidad de la luz, si es posible. ¿Qué pasaría con esa partícula, primero que todo? Bueno, realmente para responder a esa pregunta, como que uno no tiene que irse tan lejos con la gravedad, porque la puede responder aquí mismo en la Tierra, porque eso es lo que se hace en la Tierra. Se aceleran partículas que en principio no están a la velocidad de la luz, a versiones a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Ya, eso pasa en la Tierra, eso se hace. En el CERN se hace, claro. Claro, y lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, a uno le enseñan conservaciones de la masa no siempre se conserva, es la energía la que se conserva, y ahí como esa fórmula de, por ejemplo, de E igual a mc cuadrado, está relacionado de que... ¿Qué velocidades cambia la masa, claro? Claro, entonces, pero eso está relacionado de que mientras se conserva la energía se pueden ir produciendo nuevas cosas. Y cuando, por ejemplo, esas partículas chocan, es lo que produce, se crean nuevas partículas. Entonces, las velocidades altas de distintas partículas hacen que se encadenen distintos tipos de efectos, tales como creación de nuevas partículas, emisión de partículas, emisión de fotones, emisión de neutrinos, muchas cosas de esa naturaleza. Entonces, lo que podría empezar a pasar es que probablemente esa partícula, cuando se va acercando a la velocidad de la luz, podría chocar con otras y empezar a producir exactamente cosas de esa naturaleza. Ahora, ¿qué va a pasar después cuando ya llegue a, por ejemplo, el horizonte de eventos, donde, bueno, ahí simplemente como que esa información se va a suprimir? Porque, bueno, no lo dije también, pero por ejemplo, hay unas teorías que dicen que es lo que uno puede medir del agujero negro. Del agujero negro uno solo puede medir tres cosas, es el teorema de Nopelo. Solamente puede medir, digamos, si tiene masa, si está girando y su carga eléctrica. Entonces, las distintas cosas que podrían pasar de esa partícula hacia el agujero negro se podría solamente manifestar en cambiar estas tres cosas: masa, momento angular o carga eléctrica. Entonces, eso es lo que pasaría en el agujero negro. Pero lo que pasa en general cuando una partícula se va acercando a la velocidad de la luz, eso se puede ver aquí. Entonces, si la partícula se acelera hasta la velocidad de la luz, simplemente se desencadena otro tipo de efecto en donde la energía se mantiene, pero la velocidad disminuye, ¿no? O sea, cambia la masa, básicamente. Claro, depende de la partícula, depende con qué choque, depende cómo del proceso, sí, pueden pasar distintas cosas. Ahora, si va cayendo el agujero negro, ¿qué vaya a pasar con...? Es que ahí también hay una cosa que está muy de moda también últimamente, que es como, ¿qué pasa con la información? Eso es lo que estaba hablando un poco antes. ¿Qué es lo que pasaría con la información? Todo lo que está relacionado con la partícula y las propiedades. ¿Qué pasaría con un agujero negro? Cuando ya entre en el horizonte el evento, o sea, probablemente ni siquiera alcance a llegar allá, porque la gravedad sería tan grande que haría que se desintegre, que se produce... pero no es fácil saber qué podría ocurrir, pero probablemente se me ocurre que dada la velocidad podría desencadenar mucho de los procesos que ya se pueden hacer acá en la Tierra. Eso sería como mi respuesta. Ahora, a lo mejor alguien ha estudiado de forma más teórica e idealizada que pasen cosas adicionales. No se me ocurre ahora qué podría ser. Pero la pregunta igual es buena, en el sentido de que a lo mejor podría haber otros procesos que... Sí, no lo sé, pero buena la pregunta. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué colocaron un agujero negro? Porque cuando dice agujero, yo me imagino es como un hoyo. Claro, eso es. Como un hoyo. Claro.
Porque es una región, es principio. ¿Yo no puede chocar con eso? No, pero usted lo dijo súper bien. Es porque es una región en el espacio que es negro, porque no se puede, la luz no puede salir y se vería como un agujero simplemente en el espacio, como esa foto que mostré. Para eso sería como, y la traducción es exactamente en inglés, black hole, exactamente así, porque es un agujero, bueno, negro. Ese fue Wheeler quien inventó ese nombre, pero está relacionado con eso, porque la luz también no puede... O sea, que... Porque me imagino una como, no sé, como me imagino con hoyo y que uno entra ahí y va como, se introduce en eso. Claro, bueno, ahí no sabemos realmente qué le ocurriría si algo se llegase a introducir, porque como estaba explicando antes que se llegue a introducir, como que ya explotaría eso, lo que pasa cuando uno ve estos jets, por ejemplo, pero, o sea, lo que está dentro, la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar, simplemente se ve como, tal como dice su nombre, como un agujero negro en el espacio. Ahora, ¿qué hay dentro de ese hoyo? Es lo que estábamos conversando ahí, que no es claro qué es lo que es, pero sí, el nombre viene más o menos de ahí. Bueno, queremos agradecer al doctor Francisco Correa por darse el tiempo de compartir sus conocimientos con la comunidad de la universidad y también con la comunidad de estudiantes. Así que muchas gracias. Y agradecemos también a los profesores y alumnos del Colegio Santa Marta, del Liceo Industrial y del Colegio Alonso de Ercilla por acompañarnos esta tarde. Y los dejamos invitados para las próximas charlas del ciclo de charlas de la facultad que estaremos enviando. Así que muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Me pueden hacer más preguntas ahora si quieren? Sí, Si quieren. muy interesado. Gracias. Ya.